Ahora, Bien, maestro. empezamos. Saludamos en esta mañana a todos y a todos. Bienvenidos los que están conectados en forma remota y expertos en general. Y en particular saludamos a nuestros ponentes para esta jornada, que es el ingeniero Pedro Camacho Martínez, coordinador del programa de fertirrigación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y al doctor Diego, que todavía no se conecta, pero también lo saludamos por ahí, coordinador de proyectos especiales de Mekorot en Israel, y público en general que nos acompañan a través de las redes sociales, y a todas las instituciones organizadoras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, nuestro precongreso, a nombre de la Asociación Mexicana de Hidráulica, les damos la cordial bienvenida al Precongreso Nacional de Hidráulica del Estado de Querétaro, con el tema Propuesta de Innovación y Tecnología hacia la Seguridad Hídrica, trabajos que forman parte del Congreso Nacional de Hidráulica que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, en noviembre de este año. Y antes de darles la palabra, me permito presentarles a la licenciada Carla López Ruelas, quien será la moderadora junto con un servidor para estas conferencias. Y sin más, le concedo y le cedo la palabra a la licenciada Carla. Gracias, Filiberto. Mucho gusto a todos, buenos días. En primer lugar, escucharemos, ya escuchamos al maestro Filiberto y presentaré al maestro Pedro Camacho Martínez, coordinador del programa de fertirrigación en el Estado, y al doctor Diego Berger, que como ya mencionó el maestro Filiberto, se conectará de manera posterior. Gracias a todos y a nombre de la Embajada de Israel en México les doy la más cordial bienvenida. Maestro Pedro, ¿nos escucha bien? Antes de presentarlo, quiero checar que todo esté bien con su audio. Y buenos días a todos. Yo sí los escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan a mí. Perfecto. Listo, empezaré con su introducción. Ingeniero, originario de Pateca de Hereita del Montes de Querétaro, sus estudios de educación media superior los llevó a cabo en la preparatoria agrícola perteneciente a la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí mismo concluye sus estudios como ingeniero en irrigación en el año 2005 con la tesis denominada Impacto Técnico-Económico del Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola de 1999 a 2003 a nivel nacional. Posteriormente realiza sus estudios de posgrado en el Colegio de Postgraduados Campus Montesillo, donde obtiene el grado de maestro en Ciencias en Hidrociencias con la tesis denominada Los sistemas de información geográfica como herramientas para el diagnóstico integral y el mejoramiento de la operación del Distrito de Riego 014, Río Colorado, Baja California y Sonora. Se ha desempeñado como coordinador del campo de proyectos externos del programa de Hidrociencias del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo en diferentes convenios de colaboración entre este y dependencias federales, tales como la Comisión Nacional del Agua con Agua y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGAR. En 2010 ingresa al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en donde ha sido analista de proyectos de tecnificación del riego, jefe de área de obras agropecuarias y actualmente jefe del área de perforación de pozos. El ingeniero Pedro Camacho tiene una trayectoria profesional de 17 años con temas vinculados al uso eficiente y sustentable del agua en la agricultura, tanto en unidades como en distritos de riego. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, si ya no tienen ningún inconveniente, pues vamos a dar inicio a la presentación. No sin antes, pues a nombre del ingeniero Rosendo Anaya, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ofrecer una disculpa. Obviamente por cuestión de su agenda él no pudo hacer esta presentación. Sin embargo, pues le encargó a un servidor poder llevarla a cabo. Para lo podamos hacer con la misma claridad y precisión como si él le estuviera llevando a cabo. Y sin más, pues vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya la estén viendo la pantalla. Nada más está tu nombre, ingeniero. Ahora sí ya.
¿Ya la pueden ver? Sí. Bueno, pues el tema que en este caso le encargaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario es el uso eficiente del agua y la energía en el riego agrícola. Este es el tema que nos compete o nos tenemos en este momento de la necesidad de presentar. Como ya ven la segunda diapositiva, aquí es como que hay un pequeño desfase, me parece, entre la imagen. ¿Verdad? Si compartes en pantalla, sería mejor, ingeniero. Está compartida. Si lo pudiera poner en pantalla completa, por favor. Ok. Listo, ya creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Ya está bien. Ok. Bueno, pues partiendo, obviamente, ¿dónde estamos situados como estado? Pues nuestros recursos hídricos disponibles es que estamos como estado de Querétaro en dos cuencas. Pertenecemos a la cuenca Lerma-Chapala y Pánuco. La Lerma-Chapala, pues prácticamente es la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, la que se ve influenciada o está dentro de esta enorme cuenca, y la mayor parte de lo que lleva el estado de Querétaro precisamente está en la cuenca del Pánuco. A su vez, pues estamos situados sobre 11 acuíferos, de los cuales, pues ustedes seguramente ya lo saben, 6 presentan alguna condición de sobreexplotación, teniendo obviamente los casos más importantes y alarmantes, en este caso por los acuíferos de Valle de Querétaro, Amazcala, San Juan del Río, los de la zona metropolitana. En ese sentido, esta pertenencia a estas dos grandes cuencas, pues nos permite pertenecer o tener como fuentes de abastecimiento, obviamente pozos, presas, que están dentro de la cuenca del Lerma-Chapala y del Pánuco. Dentro de la cuenca del Lerma-Chapala, pues reconocemos con concesiones de agua 74 cuerpos de agua superficial, con más o menos 30 millones de metros cúbicos disponibles para uso agrícola. En la misma cuenca del Lerma, pues obviamente en cuestión de agua subterránea contamos con 391 aprovechamientos y con una disponibilidad de extracción para uso agrícola de 107 millones, más o menos. Y pues cuestión de la cuenca, la otra cuenca, que es la del Pánuco, pues nuestra agua superficial, tenemos disponible 88 millones de metros cúbicos, más o menos, en 604 cuerpos de agua superficial, bordos y presas, y a su vez 254 millones de metros cúbicos con 839 aprovechamientos que cuentan con la concesión de uso agrícola. Y esto a su vez nos da un panorama a través de los municipios, pues cuál es la disponibilidad de agua que tenemos, en este caso de agua para uso agrícola, siendo obviamente San Juan del Río, que es donde está el distrito de riego, que ahorita lo comentaremos diapositivas más adelante, pues donde se cuenta con la mayor disponibilidad de agua para uso agrícola, igual también desde el Marqués, Pedro Escobedo, Colón, que son los que prácticamente cuentan con la mayor parte de superficie de riego en el estado y por consiguiente con una disponibilidad mayor de uso de agua agrícola, tanto superficial como subterránea. Ahora bien, ya analizamos desde el punto de vista hidrológico en qué cuencas pertenecemos, cuál es la disponibilidad que tenemos de agua, tanto en presas, pozos, los volúmenes, la cantidad de aprovechamientos. Y obviamente eso nos va a derivar en una superficie de riego, lo cual podemos nosotros dividir la superficie de riego estatal en 3 grandes sistemas. Uno lo podemos denominar como el distrito de riego 023, que está en las inmediaciones de Pedro Escobedo y San Juan del Río, lo cual tiene una superficie de riego de más o menos 11,000 hectáreas. La mayor parte es agua superficial, que proviene de las presas San Ildefonso, que está situada en Amelco, la presa Constitución 1917, que está aquí en la estancia, así como un pequeño bordo que está en la venta, son los que abastecen de agua superficial en la mayor parte de la superficie que irriga el distrito de riego 023. Igual en la parte de Amealco, donde colindamos ya con Michoacán
donde pasa precisamente el río Lerma, tenemos una pequeña fracción del módulo 3, el distrito de riego 033, Estado de México, la cual más o menos es una superficie de 1080 hectáreas, que se riegan con agua superficial, donde la fuente de abastecimiento obviamente está en el Estado de México. Las cuencas hidrológicas obviamente no reconocen límites estatales, se brinca al Estado de Querétaro y está regando una superficie de 1080 hectáreas. Lo más fuerte de la superficie de riego con la que contamos en el estado es la que proviene de unidades de riego. Anteriormente, por ahí a lo mejor deben tener el concepto de lo que llamaba antes las agarpa urderales, unidades de riego para el desarrollo rural. Ahora el concepto solamente se engloba como unidades de riego, donde podemos destacar que la mayor parte de la superficie se riega con agua subterránea, 47,000 hectáreas, y otras tantas, 8,000, con agua superficial. De esa agua subterránea, la mayor parte proviene de pozos profundos. Más o menos contabilizamos en el estado alrededor de 1,300 pozos con uso agrícola, concesiones de uso agrícola, según los datos reportados por el REPTA de la Comisión Nacional del Agua. Las 8,500 hectáreas provienen de presas y bordos, como lo repito, que tienen una concesión para uso agrícola. Esto nos da una superficie total de riego en el estado de 68,000 hectáreas. Esta es nuestra superficie potencial, es la superficie dominada. No quiere decir que todo está año con año se esté regando. Más o menos aproximadamente son entre 48,000 y 55,000, lo que más o menos por año se está regando, reportado por el CIAP, depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es quien lleva la estadística de superficies sembradas y cosechadas. Y aquí podemos notar en esta lámina, obviamente la mayor parte de la superficie que se riega en el estado es la que proviene del agua subterránea, de pozos profundos. Por eso es importante, no menospreciando la que proviene de agua superficial, tratar de hacer un uso eficiente del agua, ya que obviamente tenemos un problema que se comentó en la lámina anterior, de abatimiento de los acuíferos presentes en el estado, algunos obviamente con más que otros, pero sin embargo sí hay abatimientos importantes en los acuíferos principales, donde se encuentra la zona de riego, coincidentemente es donde está la zona metropolitana. Bueno, ¿cuál es la justificación que nosotros como gobierno del estado, yo creo como sociedad, encontramos para el tema de tecnificación del riego? Esto pues, obviamente es porque el 77% del agua que se extrae de las fuentes de abastecimiento, tanto de fuentes de agua superficial como subterránea, se consumen en el sector agropecuario. Y ojo, no quiere decir que se haga nos lleven al sector agropecuario como alguien que desperdicia. A lo mejor sí se puede mejorar mucho en cuestión del uso del agua, pero obviamente es un uso de agua que necesariamente se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque obviamente el agua que se ocupa para el sector agropecuario es donde deriva en el uso de los alimentos o para la elaboración de los alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Esa agua obviamente está considerada dentro de esos 77% que se ocupan para el sector agropecuario en general. Y bueno, en cuestión de aguas subterráneas, pues 104 de los 188 acuíferos más importantes del país presentan una condición de sobreexplotación. De los 11 acuíferos que están presentes en el estado, pues 6 están en esa misma condición de sobreexplotación. Esto es obviamente un tema alarmante y que obviamente hay que tomarlo en cuenta para ver y prever las acciones que como sociedad y gobierno pues, tenemos que establecer para hacer un mejor uso del agua. En cuestión de las aguas superficiales, en términos generales, pues las eficiencias globales de riego en sistemas de riego por gravedad rondan del 36 al 40%. ¿Qué quiere decir de eso? Pues de 100 litros que estoy sacando de mi presa o de mi bordo, solamente 36, 40 están llegando a mi parcela, se están aprovechando por el cultivo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que obviamente la diferencia, el 60, 64%, obviamente, 54%, obviamente están siendo desperdiciadas o haciéndose un uso ineficiente de esa agua que pierden el camino sin poder aprovecharse. Y bueno, ¿por qué invertir en la tecnificación de unidades y distritos de riego del estado de Querétaro? Pues por lo que ya comentábamos, por esa condición que prevalecen los acuíferos, datos de acuíferos, datos de los comités técnicos de agua subterránea, los cotas de Amazcala y Valle de San Juan del Río,
nos reportan que presentamos en algunas zonas abatimientos de esos acuíferos del orden de 1 o hasta 3 metros por año. Y obviamente, pues mucha de nuestra superficie que se riega en el estado todavía lo sigue haciendo por métodos de gravedad, del orden de 25,000 hectáreas. Ahorita en láminas posteriores les explicaré este tema del riego por gravedad a grandes rasgos para que entiendan por qué la necesidad de la tecnificación del riego, porque es importante invertir en la tecnificación del riego a nivel parcelario. Bueno, aquí entra entonces un tema que está de moda desde hace muchos años, obviamente ha repercutido más en los últimos, es el tema de la sustentabilidad. En este caso, por lo que tenga que ver con la sustentabilidad, lo tenemos que enfocar en el concepto tradicional con 3 partes, lo económico, ambiental y social. Obviamente las acciones que estemos desarrollando, que pensemos que van a enfocarse o tener un impacto en la parte de la sustentabilidad de los recursos naturales, pues tienen que estar de la mano de estos 3 aspectos, lo económico, ambiental y social. Eso obviamente no hay que perderlo de vista. Y específicamente ya metiéndonos al tema de la tecnificación del riego, esa parte de sustentabilidad lo vemos básicamente en dos ejes. Uno, la disminución de volúmenes de agua. ¿En qué se da esa disminución de volúmenes de agua? Obviamente entre sistemas de riego más eficientes que estemos utilizando, pues se estarán ocupando menos volúmenes de agua, los cuales pues la idea es que queden disponibles en el acuífero, que no se consuman, para poder revertir esa tendencia de sobreexplotación, poder nivelar los niveles esos acuíferos. Obviamente la parte social, no menos importante. Obviamente si se sigue teniendo esa disponibilidad de agua, pues se va a poder seguir estableciendo la misma superficie de riego, la gente va a poder seguir trabajando, se va a seguir teniendo disponibilidad seguramente a lo mejor para otros usos, y de esa manera se tiene esa paz social. Y lo otro menos importante es el tema de la productividad. La tecnificación del riego tiene un impacto que lleva a la productividad, mejores rendimientos, mayores valores de producción. Este tema es sumamente importante, sobre todo si estamos hablando de incentivar a los productores para que inviertan en la tecnificación del riego. Seguramente muchos son conscientes de que el agua no se está acabando en cantidad, porque finalmente por el ciclo hidrológico el mismo volumen de agua va a seguir siendo la misma. Sin embargo, sí en disponibilidad y sí también en calidad. Entonces, obviamente los productores pueden ser conscientes, pero si obviamente los motivamos con el tema de la productividad, al final de cuentas, el productor agrícola, agropecuario o cualquiera en general, siempre volteamos a ver cuántos pesos nos quedan en el bolsillo. En este sentido, pues obviamente los productores también ven de parte que obviamente les pueda generar una mayor productividad, mayores y mejores rendimientos, y mayor cantidad de pesos que ellos puedan llevar a sus bolsillos y obviamente a sus familias. Bueno, ¿cuáles son los impactos de la tecnificación del riego? Lo que ahorita comentábamos con los usos del agua. No sé si ustedes estén familiarizados con el tema de los sistemas de riego, de los métodos de riego. Tenemos básicamente a nivel parcelario 3 métodos, 3 grandes métodos. Es el de multicompuertas, que es la forma que se aplica el agua a través de gravedad por inundación. Simplemente lo que se hace es poner una tubería de PVC en la cabecera de la parcela, en la orilla. Simplemente por gravedad se riega. Con inundación, los surcos o melgas. Aspersión, yo creo que estamos un poco más familiarizados, pues es la aplicación del agua de riego a las parcelas a través de forma de lluvia. Este método de riego se utiliza principalmente en cultivos de cobertura total, llámese alfalfas, algunas gramíneas como avena, cebada y en sí pastos, forrajes. Y el método de riego que es el más eficiente es el goteo, que tiene un 95% de eficiencia, que quiere decir de 100 litros que salgan de nuestra fuente de abastecimiento, 95 están llegando a la zona de raíces, que es el agua que finalmente es aprovechada por la planta. Ese es el método que pues va, como el nombre lo dice, pues es obviamente aplicar el agua a través de gotas a nivel de la zona de raíces para que sea más fácil aprovechable por la planta.
No olvidemos que obviamente el agua que llega a la zona de raíz es la que puede aprovechar para un mejor rendimiento y el desarrollo fenológico adecuado del cultivo. Aquí en el cuadro pues, es con información del INPA, un cuadro con el que quiero mostrar, por ejemplo, cómo impacta el tema de las eficiencias. Los métodos de riego por multicompuertas tienen una eficiencia del 60%. Para que podamos dejarle 1 centímetro de agua a la planta, pues necesitamos aplicar o hacer llegar a la parcela 1.67. Aparentemente, pues no es tanta la diferencia de agua, podemos decir que son 67 milímetros, no es tanto. Sin embargo, si obviamente esa lámina la multiplicamos ya por la superficie, pues estamos hablando que esa ineficiencia pues nos representa del orden de 66 metros cúbicos por hectárea que se están perdiendo, no se están utilizando para la producción, obviamente se están perdiendo en el camino. Si eso a su vez lo traducimos, por ejemplo, aquí estoy poniendo la cantidad de agua que requiere metros cúbicos por hectárea para un cultivo de maíz, considerando una lámina de riego de 40 centímetros, para que pueda darle los 40 centímetros a lo largo de toda su etapa fenológica del maíz con un método de riego por multicompuertas o gravedad, le tendría que estar aplicando 6.666 metros cúbicos. Estamos perdiendo el orden de 2.666 tan solo en una hectárea. Eso lo multiplicamos por las cantidades de hectáreas que podamos estar teniendo en el estado, pues obviamente nos demuestra o nos muestra que se está perdiendo mucha de esa agua, que se está dejando de usar y sin embargo se está extrayendo, que representa un costo pues, tanto para el productor, porque es quien paga una parte del recibo de agua, como tanto para el gobierno federal a través de la CFE, que es quien está cubriendo parte del subsidio de la tarifa energética. Siguiendo el símil con los demás métodos de riego, pues con la aspersión, con los mismos 4.000 metros cúbicos que me ocupa mi planta de maíz en una hectárea, que tendría que estar aplicando 5.000 metros cúbicos. Ahí estamos perdiendo del orden de 1.000 metros cúbicos por hectárea. En el caso de los de goteo, yo tendría que estar aplicando 4.210 metros cúbicos por hectárea para poder darle su requerimiento de riego que requiere el cultivo de maíz. Tendríamos aún así una pérdida de 210 metros cúbicos. Finalmente no hay sistemas perfectos, pero sin embargo es muy clara la diferencia en cuanto al ahorro de agua de un método de gravedad a un método de precisión, en este caso como goteo. Y aquí solamente como un dato adicional, quise remarcar lo que el dato que nos reporta la CEN Querétaro, pues cuánto es el volumen de agua que consume promedio una persona en el estado, 17 metros cúbicos por día. Entonces, por ejemplo, por hectárea, pues ahí podríamos sacar la relación, cuántas personas, digamos, que podrían estar ocupando esa agua para, en el caso de que no se estuviera desperdiciando. Ahora bien, ya vimos la parte de los ahorros de volúmenes de agua. Aquí también hay que ver el tema, lo que les comentaba del tema de la productividad. ¿Cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista económico, productivo, poder tecnificar nuestras parcelas de riego? Estoy poniendo como ejemplo el cultivo maíz grano. ¿Por qué? Porque es el cultivo más importante en el estado. Prácticamente 25 a 30 mil hectáreas año con año se están regando en el estado, se usa el agua de riego del estado para el cultivo del maíz. Nuestro rendimiento promedio estatal está ligeramente por arriba de la media nacional, es de 8.01 toneladas por hectárea. Si eso solamente lo separamos y lo llevamos a la zona más productiva que tenemos en el estado, Pedro Escobedo y San Juan del Río, nuestro rendimiento promedio es del orden de 9.8 toneladas por hectárea. Ahora bien, con el tema de tecnificación del riego, proyectos que hemos impulsado a través de la administración estatal, pues hemos llegado a rendimientos al menos de 15 toneladas por hectárea, lo cual nos representa un incremento porcentual del orden del 53% si nos comparamos con el rendimiento promedio en Pedro Escobedo y San Juan del Río de 9.8. Aquí es el tema de la importancia de también desde el punto de vista económico y la forma que los productores, aparte de la concientización para el uso racional y eficiente del agua, pues también es desde el punto de vista productivo. ¿Por qué se pueden alcanzar esos rendimientos? Pues porque obviamente hay un mejor aprovechamiento de los fertilizantes. Los podemos colocar a través del sistema de riego
en la zona radicular y son simplemente más fácilmente aprovechables y asimilados por el cultivo, por la planta. Obviamente, al dar una mejor nutrición, se aprecia una mejor calidad en los cultivos, se reducen los costos de producción, pues obviamente por menos disminución de mano de obra. Ya no tenemos que aplicar el fertilizante de forma manual y obviamente también a través de la disminución de los costos de energía eléctrica. ¿Por qué? Obviamente al ocupar menos volumen de agua, son menos horas que estaríamos prendiendo el pozo, menos horas que se estaría extrayendo agua del subsuelo, y obviamente eso pues impacta en el ahorro de energía eléctrica. Pero bueno, es lo que hemos hecho como gobierno del estado, como administración estatal en el tema de tecnificación del riego en el estado. Este programa de tecnificación del riego inicia a partir de 1996, una vez que se forman los programas federalizados con los gobiernos estatales, conocidos como programas de alianza para el campo. Lo que hacían era sumar esfuerzos económicos y también de personal técnico entre los tres órdenes gobierno federal, gobierno estatal y productores. Entonces, a partir de 1996 tenemos estadística que se empezó con el tema de la tecnificación del riego en el estado de Querétaro. Obviamente se le dio énfasis al estado de Querétaro por las condiciones de sobreexplotación de sus acuíferos, porque la mayor parte de su superficie de riego proviene obviamente de agua subterránea. Y dentro de estos programas, pues obviamente tenemos y hay que reconocer la participación interinstitucional, como les comentaba, a través de la SAGARPA en su momento, FIRCO, que fue el que inició el tema de tecnificación del riego, que es un órgano descentralizado de SAGARPA, la misma Comisión Nacional del Agua, FIRA, y obviamente CEDEA, son las instancias que sumaron esfuerzos y recursos económicos para promover y llevar a cabo el proceso de tecnificación del riego en el campo queretano. Y obviamente lo que comentaba, pues se dio énfasis en acuíferos sobreexplotados, principalmente Valle de Amazcala y Valle de San Juan del Río. Y con eso, pues a la fecha podemos decir que tenemos del orden de una superficie tecnificada de 58,700 hectáreas, las cuales todavía la mayor parte se sigue regando con sistemas de riego por gravedad multicompuertas. Hay otros que los tenemos a nivel de línea de conducción. En los últimos años se ha dado más impulso al tema de la tecnificación a través de sistemas de riego por goteo y aspersión. En este momento tenemos del orden del 26% de esas 58,000 hectáreas que tienen sistemas de riego por goteo. Y esa tecnificación obviamente se ha centrado en los mismos acuíferos que ya les comentaba, Valle de Amazcala, Valle de San Juan del Río, en los municipios de Pedro Escobedo, San Juan del Río, El Marqués, Izquiapan, Colón. Es la mayor parte de la superficie de riego en el estado, por consiguiente es donde se ha invertido la mayor cantidad de recursos. Aquí nada más para algo que quisiéramos resaltar. En los últimos 5 años, y este año no ha sido la excepción, el gobierno federal en el tema de tecnificación del riego a nivel parcelario, prácticamente en el estado no ha invertido recursos para poder aprovechar de una manera sustentable el agua de riego en la agricultura. Hasta 2017, 2018 es cuando fueron los últimos años en los que hubo participación. 2019 todavía hubo un poco, exactamente 2020 disminuyó considerablemente, 2021 no hubo participación del gobierno federal para el uso del agua, para la tecnificación del riego a nivel parcelario. Este 2022 es la misma situación. Sin embargo, pues aquí es un compromiso del gobierno estatal, que está haciendo esfuerzos para poder tratar de hacer algo en pro del campo queretano y de un uso eficiente y racional del agua. Y esto lo vemos planteado en el Plan Estatal de Desarrollo. Con todo este preámbulo que ya vimos de lo de la tecnificación del riego, pues obviamente lo plasmó el gobierno del estado a través de su plan estatal. En su eje rector, en su objetivo 4, de economía dinámica y prosperidad familiar, su línea estratégica para desarrollar las capacidades, infraestructura y transferencia de tecnologías del sector primario, y como una acción a través de la rehabilitación y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola en las unidades de riego. Obviamente aquí viene el tema de la tecnificación del riego, de lo cual pues obviamente lo que rescatamos es que obviamente sigue siendo una prioridad para el gobierno del estado, para el sector agropecuario,
el uso eficiente del agua en el mismo sector. Esto obviamente abonaría a un reto que se impuso el gobierno estatal en este inicio de la administración, pues obviamente que eso puede impactar en el incremento de la tasa de cambio seccional, el valor de la producción, obviamente teniendo como referencia el CIEP como medida comparativa. Y en ese sentido, pues para este ejercicio 2022, pues tenemos un proyecto denominado Apoyo Económico para Proyectos de Construcción, Rehabilitación y Tecnificación de Infraestructura Hidroagrícola, con una bolsa de 26.870.000 pesos. Están básicamente enfocados en dos rubros: en la rehabilitación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola en distritos y unidades de riego, y es todo lo que podamos hacer para beneficio y mejor aprovechamiento del agua, desde la fuente de abastecimiento, llámese presa o pozo, hasta nivel parcela. El otro es la tecnificación del riego, que es propiamente qué es lo que hacemos una vez que el agua nos llega a la parcela, cómo distribuirla de una manera más eficiente y de una mejor manera, de una mejor forma, para poder llevar el agua al cultivo. Y obviamente este recurso se está basando básicamente en dos vertientes: en la rehabilitación de sistemas electromecánicos de pozos profundos y en sistemas de riego por goteo, porque como ya lo comentamos en líneas anteriores, pues obviamente es el método de riego más eficiente y lo que buscamos es que se haga un mejor uso y un mejor aprovechamiento del agua, también pensando en una mejor productividad. Y esto pues va de la mano, este aprovechamiento sustentable del agua en el sector agropecuario. Pues ya vimos el tema de la rehabilitación de infraestructura hidroagrícola, todo lo que podemos hacer en pozos, presas, líneas de conducción, propiamente la tecnificación del riego en la aplicación del agua a nivel parcelario. Pues no debemos dejar de lado otros dos eslabones que consideramos nosotros como importantes para poder lograr este uso sustentable o este uso adecuado del agua. Obviamente es a través de obras de conservación y captación de suelo y agua, aguas arriba en las partes altas de la cuenca. Es importante que disminuyamos la parte que extraemos de agua a través de las acciones de tecnificación del riego, que disminuyamos esos volúmenes, pero también es importante que también veamos o ataquemos la parte de la recarga. Eso lo podemos hacer a través de obras de conservación y captación de suelo y agua. ¿Por qué? Porque eso nos sirven tendrían dos utilidades principales. Una, por ejemplo, como en la parte aquí metropolitana, pues control de avenidas, estas obras de conservación y captación, y también como zonas de recarga, para poder, volvemos a lo mismo, el objetivo es revertir la tendencia de sobreexplotación de los acuíferos. La idea es que abonemos para que precisamente pues, tengamos la mayor cantidad de agua disponible para los usos que requiere la sociedad, y tanto para el sector público como para la parte productiva. No menos importante es el tema de la asistencia técnica y capacitación. Nosotros como gobierno del estado abonamos o estamos preocupados en el caso de la tecnificación del riego. No solamente es que le dotemos al productor de cómo poder dotarle de la infraestructura. Tan importante es el peso que le damos para la infraestructura como el peso que le podemos dar para la asistencia técnica y capacitación. ¿Para qué? Para que puedan llevar mejor a cabo ese sistema de riego, para la operación, conservación y mantenimiento, para que obviamente se amplíe la vida útil, para que lo usen de la mejor manera, y todo eso, pues al final de cuentas, en lo que vamos buscando como sociedad, como gobierno, es poder pues, que el productor agropecuario pues tenga mejores rendimientos a la par del uso sustentable y adecuado del agua. Y bueno, pues ¿cuáles son nuestros grandes retos que tenemos como administración estatal? Obviamente ahorita es el tema del cambio climático. Obviamente, ustedes lo sabrán, ahorita el estado de Querétaro, en el sector agropecuario, pues, y en términos generales, padeció una sequía severa en este 2022, a pesar de que llovió en la zona metropolitana, en la parte productiva, llámese San Juan del Río, Pedro Escobedo, no llovieron las cantidades suficientes. Las presas de abastecimiento que hace rato platicaba, que con la que riegan distrito de riego 023, San Ildefonso, Constitución, prácticamente están vacías, están del orden del 5 o 10% de su capacidad de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente para el siguiente ciclo agrícola, para ahorita otoño-invierno que recién inicia, pues no se tendría volúmenes disponibles para poder regar en esa zona. Obviamente eso nos impactaría en que se dejarían de regar del orden de 2.000 hectáreas en esa zona,
en otoño e invierno. También en la zona de temporal, nada más como dato, pues se dejaron de sembrar del orden de 40,000 hectáreas. Entonces, el cambio climático es algo que ya está presente y obviamente nos impacta, en este caso en el uso del agua, en el tema de tecnificación. Pues, ¿por qué? Porque tendremos menos agua disponible, ya que nuestras fuentes de abastecimiento no se están recargando. Entonces, esa agua, poca o mucha agua que tengamos disponible, pues tenemos que hacer un uso más racional de ella para que se pueda lograr el fin productivo que se desea en el campo. Otra, pues obviamente la presión que existe entre los diferentes usuarios del agua. El sector público, la población siempre será prioridad que se le tenga que dotar de agua. Sin embargo, si siguen creciendo los centros poblacionales, a su vez, pues va de la mano con los más requerimientos de alimentos que se requieran. Entonces, obviamente tienes que hacer un uso más eficiente de esa agua para que puedas dotar de esa misma cantidad de alimentos para que esa población creciente pues, siga cubriendo sus demandas alimenticias. Otro tema pues, es ver también el tema de la productividad de la tierra y del agua, ver obviamente que nos generen mayor cantidad de dinero, recursos por hectárea y por metro cúbico que utilicemos. Cada vez tenemos que voltear más hacia ese tema, que podamos enfocar más nuestros esfuerzos, obviamente para que haya mayor utilidad por metro cúbico y por hectárea sembrada, cosechada, pero no menos importante, pues es obviamente qué tanto vamos a producir por metro cúbico de agua que utilizamos. Aquí tenemos que también no perder de vista eso, el tema de la huella hídrica, obviamente qué tantos metros cúbicos ocupamos, tenemos que no perder de vista cuántos metros cúbicos se ocupan para producir una tonelada de carne, una tonelada de maíz. Cada vez tenemos que voltear a ser más eficientes, que se ocupe menos cantidad de agua para producir la misma cantidad de alimento. Esos son los grandes retos que se viven en el campo queretano y yo creo que también a nivel nacional. Y de mi parte, pues, es todo lo que les queríamos presentar como presentación, hacer a través de la presentación como gobierno del Estado, a nombre del ingeniero Rosendo. Pues, mis datos es Pedro Camacho Martínez, estoy en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ahí están mis datos de contacto, y pues cualquier duda o comentario, pues estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Pedro Camacho. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Para esto le pido amablemente a las personas conectadas que paren sus preguntas por medio del chat para poderlas responder. Bueno, empezamos con la primera pregunta de parte del doctor Carlos Villa, que nos acompaña el día de hoy. Dice, felicidades a nuestro presentador. En las sesiones anteriores de este precongreso ha participado CDSU hablando de la economía circular y el día de ayer sobre sequía e inundaciones. ¿Cómo decidirá la Secretaría su actuación para abatir el 70 u 80% del volumen total de agua que se usa en el campo? Una pregunta más acerca del uso del agua y del cambio de uso hacia usuarios de servicio público urbano y cómo decidir su mejor uso. Ok, en el tema el primer punto de lo de la sequía y demás, como les comentaba, el tema más importante o con lo que el tema que les comentaba es precisamente en el sector temporalero. Se van a dejar de sembrar, o se dejaron de sembrar 40,000 hectáreas. Seguramente se estará anunciando en próximos días algún programa emergente para poder atender las necesidades de los productores, porque obviamente eso representa un ingreso que van a dejar de tener en sus familias. Eso es un tema que obviamente le preocupa al gobierno estatal. Trataremos de poder ayudar en ese sentido. Respecto a la superficie de riego que se estaría dejando de sembrar por el tema de la falta de agua, o más bien la no precipitación y por consiguiente la disminución de uso de los volúmenes almacenados en las presas. Aquí es donde viene precisamente el tema de la tecnificación. Básicamente nuestros productores de uso
que tienen riego agrícola, básicamente lo tendremos que hacer con agua de pozo. Entonces, nuestras estrategias, pues obviamente es ver cultivos que sean alternativos, menos demandantes de agua. Y también la otra estrategia pues, es a través de lo que estamos platicando ahorita precisamente, pues con el tema de la tecnificación, la poca o el agua que tengamos disponible de los pozos, pues obviamente que la podemos hacer de un uso de una mejor manera, un tanto más racional. Perdón, la siguiente pregunta, la anterior, la otra pregunta no se me pasó, si me la pueden repetir, por favor. Básicamente era eso y la segunda parte era una ampliación de la pregunta. Entonces creo que ya está respondido, ingeniero. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de YouTube del ingeniero Joel Rayas Correa. Dice 17 metros cúbicos por persona por día. Por favor, ¿puede aclarar este dato? ¿Qué opina de la sequía este año y las hipótesis de que es creada con cañones, avionetas y cohetones? Felicidades por su ponencia. Ok, muchas gracias. Lo de la sequía, pues bueno, creo que aparte ya lo contestamos con la pregunta anterior, de qué es lo que se está haciendo. En el tema de los aviones y cohetones y demás, la verdad yo no tengo la certeza, no, sí se han escuchado en el sector agropecuario, en el medio rural, esas hipótesis de que se espantan las nubes a través de aviones que segregan algunas sustancias para inhibir las lluvias. La verdad, yo no tengo la certeza o las herramientas para poder decir si sí o si no. No me ha tocado, al menos aquí en la Secretaría, alguna denuncia al respecto de algún productor de manera puntual que hayan apreciado o hayan visto eso. Gracias, ingeniero. Y tenemos una última pregunta de parte del ingeniero Edgar Segura. Dice, ¿qué porcentaje del agua abastecida para la agricultura es agua tratada? ¿Cómo podemos pensar en que el agricultor sea más eficiente en gestión del agua cuando el agua no se les cobra? Okay. Agua tratada en la agricultura prácticamente se podría decir que no la hay, porque prácticamente la mayor parte del agua que se usa, pues se ocupa propiamente para el desarrollo fenológico del cultivo, obviamente para el desarrollo del mismo. Lo que comentamos, lo demás es ineficiencia, es agua que se pierde en la parcela, en la línea de conducción, en el canal. Entonces, prácticamente te puedo decir que no se trata ninguna cantidad o ningún volumen de agua de la parcela, en el caso de cielo abierto. En el caso de lo que son agricultura protegida, algunos invernaderos, obviamente lo que hacen ellos es recircular esa misma agua, porque obviamente es un agua que ya tiene nutrientes. Entonces, obviamente, en sistemas hidropónicos o en invernaderos se le vuelve a utilizar, se le da un segundo uso. Pero en cielo abierto, prácticamente puedo decir que no hay un tratamiento. Más bien, yo creo que ese es un reto que se tiene que también lo tenemos que afrontar, es el usar aguas tratadas para la agricultura. Ese sí es un tema que sí se debe de hacer y poder atender. La otra parte de la pregunta, si mal no recuerdo, era el tema de cómo incentivar o cómo ver con los productores, cómo crear esa conciencia. Parte de lo que ahorita se está haciendo es, y que les comentaba, es lo de la asistencia técnica. Los promotores de desarrollo rural que contrata la Secretaría o que promueven la tecnificación del riego, obviamente también tienen que hacerle ver al productor a través de números, pues obviamente ese tema del ahorro de agua y la parte de la productividad. En este caso, parte de la estrategia es a través de los técnicos, con lo que se hace o se promueve para crear esa conciencia en los productores. Listo, gracias, ingeniero. De hecho, tenemos otra pregunta que creo que va muy bien ligada a esto último que menciona. Es de Mario García y dice, ¿por qué no se trabaja en captación de agua de lluvia en abrevaderos bien sellados para poder disponer de agua en época de estiaje? Ok. De hecho, dentro de los programas que está ejecutando la Secretaría, sí hay un programa de rehabilitación y desasolve de bordos. Obviamente, muchos de esos bordos ya están asolvados. Obviamente, también se tienen que hacer obras de conservación, aguas arriba de esos bordos, precisamente para evitar ese acarreo de sedimentos. Pero sí se está trabajando como gobierno del estado en el desasolve de bordos, precisamente para poder
tratar de captar la mayor cantidad de agua cuando el temporal o la época de lluvia lo permite. Y sí, también muchos de esos bordos se están cubriendo con membrana, donde por las condiciones técnicas lo permiten igualmente. Gracias, ingeniero. En nombre de la Embajada de Israel en México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica, agradecemos mucho su participación. Voy a ceder la palabra de nuevo al maestro Filiberto Luna para proseguir con la siguiente ponencia. Sí, gracias, Carlita. Pues, ingeniero Camacho, pues felicidades por esta presentación. En realidad va acorde, en cierta forma, con las necesidades del estado de Querétaro. Sin embargo, el sector agrícola, pues es el más consumidor del agua, ¿verdad? Del 76 y casi al 80% del agua que se requiere. Yo tendría un comentario. De esas 25,000 hectáreas que presenta por allí, que todavía están regándose por gravedad o por agua rodada, como se quiere entender, ¿verdad? Allí en la página que usted mostró, en la lámina 5, perdón, de esas 25,000 hectáreas por gravedad, ¿se tienen programadas para darle alguna tecnificación, aunque sea con esa mínima eficiencia del riego por compuertas? Sí, claro que sí, maestro Filiberto. De hecho, parte de la estrategia es obviamente poder hacer esa reconversión, esa superficie que se riega por gravedad, poderla tecnificar. Básicamente, pues, los esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado es precisamente crear esa conciencia en esos productores para que se pueda tecnificar esa superficie y obviamente en los años sucesivos esas 25,000 hectáreas pues las podemos estar revirtiendo o las podemos estar convirtiendo, perdón, a superficie de riego por goteo. Parte del programa estatal de riego, pues obviamente versa o tiene su enfoque en esa superficie. Obviamente la idea es poder tecnificar esa superficie de esas 25,000 hectáreas. Muy bien. De estos casi, más bien 26 años que se ha establecido este tipo de programa, se tiene alrededor de superficies tecnificadas de 58,000 hectáreas, ¿verdad? Casi las 60,000. ¿Hay algún programa de pasar al siguiente paso del sistema de compuertas, que es el de menor eficiencia, a un sistema de presurizado como sería el de aspersión, ya sean diferentes modalidades fijos o móviles? ¿Se tiene programado eso para que pues vayamos teniendo también una eficiencia en forma gradual? Sí, de hecho, dentro de los mismos programas que impulsa la Secretaría, están precisamente, si bien nuestras reglas de operación no limita a ningún sistema de riego, obviamente nuestra priorización, nuestra jerarquización es a los sistemas de riego por goteo. Obviamente sabemos que los recursos económicos no son ilimitados, no son infinitos, y obviamente apostamos más a que el peso que se invierta sea en sistemas de riego tecnificados, sea en sistemas de riego por goteo. Dentro de la propuesta para 2022, de hecho prácticamente todos los apoyos que se estarían otorgando para el campo en cuestión de tecnificación del riego son solamente para sistemas de riego por goteo. Muy bien. Y por último, quisiera preguntarte, ingeniero, en la eficiencia que tenemos del riego, pues nada más estamos hablando del agua, pero ¿qué pasa con la eficiencia electromecánica y mecánica del motor y de la bomba, que también deben tener una eficiencia óptima para que la eficiencia sea completa? ¿Qué se tiene allí? ¿Algún programa para rehabilitar los pozos con las bombas, motores, para que tengan una eficiencia óptima? Sabemos que nunca llegaría al 100, pero sí un 70% posiblemente sí. Y también, de hecho, ese programa anteriormente se manejaba con recursos convenidos con Comisión Nacional del Agua, con este gobierno del estado. De 2 años para acá se ha hecho de manera independiente, pero sí coordinada, los temas de la rehabilitación de sistemas electromecánicos. De hecho, dentro de nuestro presupuesto de 2022 estamos contemplando obviamente esa rehabilitación de los sistemas electromecánicos, porque muchos de esos pozos, su eficiencia electromecánica está abajo del 40%, lo cual obviamente impacta pues, en el recibo de la luz
obviamente en la disponibilidad de agua que se está extrayendo del subsuelo. Entonces, en ese sentido, sí se está considerando, sí está dentro de nuestra propuesta 2022, la rehabilitación de sistemas electromecánicos de pozos profundos, sobre todo por lo que les comentaba, que tenemos del orden de 1,300 pozos registrados con concesión de agua. Pues gracias, ingeniero, por tu presentación y nuevamente le cedo la palabra a nuestra estimada Carlita. Gracias, maestro. Bueno, proseguimos con la siguiente conferencia magistral por el doctor Diego Berger con el título propuesto Eficiencia en el riego, la importancia en la reutilización del agua para el riego agrícola. Antes de esto voy a introducir la impecable trayectoria del doctor Diego Berger, al que me complace mucho presentar el día de hoy. Diego llegó a Israel en 1989 después de terminar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA Argentina, y sus estudios de Ingeniería Civil con orientación hidráulica. En Israel estudió maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental y Administración de los Recursos Hídricos en el Technion, el Instituto Israelí de Tecnología. Desde 1996, cuando culminó sus estudios, se incorporó a Mekorot como investigador en la unidad Laboratory in Lake Kinneret Watershed. Su trabajo profesional abarca las siguientes áreas: monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, administración de los recursos hídricos, hidrología superficial e hidrología subterránea, modelos de precipitación, escorrentia y de aguas subterráneas, modelización y optimización de aguas de suministro de agua, planificación a largo plazo y elaboración de planes maestros. En la última década está involucrado activamente en el trabajo de consultoría de Mekorot en el exterior, en los temas de hidrología y administración de los recursos hídricos. Desde 2014 es el coordinador de proyectos especiales de Mekorot en el exterior, en lugares como México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Brasil, Guinea, India y Bahrein, entre otros. Su actividad académica incluye la enseñanza de Ingeniería de Sistemas Hídricos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ben Gurion del Negev entre los años de 2007 y 2010, y desde 2011 se ha desempeñado como profesor externo en la Escuela Internacional de Ingeniería del Technion en el curso de Introducción a la Hidrología. Diego está casado y tiene 3 hijas, habla inglés, francés, español, hebreo y portugués. Y sin más por el momento, te doy el escenario. Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Están escuchando o no? ¿Están escuchando? Sí. Sí, está bien. Me voy a poner, muchas gracias por invitarme, Edgar y las otras personas que estuvieron en Israel también visitándonos. He escuchado también, maestro Filibert, parte de las preguntas que ustedes hicieron era parte de las preguntas que yo hubiera querido hacer en la presentación anterior, pero he visto números que realmente le daría dolores de cabeza, pérdidas del 30%, o sea, una eficiencia del 34, 36%, que no es algo especial de México, ¿no? Estamos hablando de cosas que pasan en toda América Latina, África, India. Por eso cuando me pidieron que hable sobre la eficiencia, es que lo voy a poder decir. ¿Puedo compartir? Sí, puedo compartir. Cuando me pedían hablar sobre la eficiencia, yo siempre hablo sobre la historia de Israel, y aquí quiero hablarla, es la misma historia, pero poniendo un poco o sea, más puntos sobre la parte agrícola. Y más que todo porque el mayor consumidor de agua del mundo es el sector agrícola, y todo, o sea, entre 75 y 85%, depende en qué lugar del mundo estemos. Y se habla poco sobre eso. Y por eso quiero concentrar un poco más en eso. Como yo siempre digo, el mayor problema es un problema de gestión, no es un problema de tecnología, y no existen soluciones mágicas. Pero esa gestión es el reflejo de la educación que se tiene, que es el valor del agua. Cuando yo hablo de eso, y es lo que yo entiendo en los últimos meses también, que la gente interpreta de otra, o sea, no lo interpreta bien esto, porque creo, no entienden qué quiere decir la gestión. Porque tenemos por un lado la gestión de la demanda y por otro lado la gestión de la oferta. La gestión de la demanda es decir, bueno, ustedes están usando una cierta cantidad, vamos a usar menos. Y la gestión de la oferta, que es lo que realmente pasa en América Latina, es en vez de gestionar la demanda, se empieza a hacer más obras para llevar más agua a la gente, en vez de decirles que usen menos agua.
Y eso es una de las cosas críticas. O sea, todo el tiempo, el otro día estamos por empezar un plan maestro en Mendoza, en Argentina. La primera pregunta que nos hacía en una conferencia de prensa, ¿qué obras hay que hacer? Le digo, ¿cómo saben que hay que hacer una obra de infraestructura? En realidad no tenemos idea, y no creo que haya que hacer una obra de infraestructura. Lo que tienen que hacer primero es controlar la demanda que tienen, reducirla, y después ver si es necesario hacer más obras. O sea, eso nada más quería poner en un punto. Entonces, creo que lo más importante, yo siempre hablo sobre los 4 pilares del sector hídrico, y nuevamente, todo está influenciado por la agricultura en Israel. La primera ley que se hizo en Israel fue la ley de la medición de las aguas, que es del año 55, 7 años después de que se fundó el Estado de Israel. Dice que toda agua abastecida o consumida debe ser medida, inclusive el agua para la agricultura. Tomando en cuenta lo que pasa no sé cómo es en México, yo recuerdo que había muchos lugares en México que el agua para agricultura era solamente estimada, no era medida en alguna que otro canal, pero no cuánto usaba cada uno de los agricultores por separado. Y nosotros, y también cuando hablo de esta ley en muchos lugares de América Latina, me dicen, vos querés medir porque quieren cobrar por el agua. Y yo digo, mira, lo que no medís no lo puedes gestionar. Y eso es lo que está atrás de esta ley. Si no medís, no puedes saber cuánto tenés y no puedes gestionar ese recurso. La segunda ley que viene después, para que vean cómo es tan importante la ley de la medición, es la ley del agua, que dice que el recurso, toda la forma de los recursos hídricos, fíjense que se dicen todas las formas porque también los efluentes están incluidos ahí, los recursos hídricos futuros, en ese momento no sabían que iban a desalinizar, pero todo tipo de recursos hídricos pertenecen al público y deben ser administradas por el Estado para el bien de todos. O sea, la gestión del agua tiene que ser, es una gestión pública, no es una gestión privada. ¿Puede haber prestadores de servicios privados? Sí, pero tiene que haber un ente regulador que tome, o sea, que cuide los intereses del público. ¿Está bien? Y las últimas dos que son muy importantes es que la gestión del agua es centralizada, hay un solo responsable por esa gestión, y el sector hídrico es autofinanciable. O sea, no es solamente que tiene el poder político para gestionar la autoridad del agua, sino que también tiene el dinero para hacer eso, que viene no viene de un presupuesto estatal, viene de la cuenta del agua. O sea, desde el año 2005, todo el dinero que entra a las arcas de la Autoridad del Agua y de Mecorot por la venta de agua solo puede ser invertido dentro del sector hídrico. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que, teniendo esta estructura de gestión, el sector hídrico tiene que ser eficiente, o sea, tiene un incentivo a ser más eficiente. ¿Por qué? Primero porque el agua tiene su valor. Si nosotros reducimos las pérdidas, por ejemplo, o sea, nada más como ejemplo, el precio del agua o la cuenta del agua durante los últimos 12 años bajó. El precio, ¿por qué? Porque las pérdidas se bajaron de un 15 a un 8%, entonces se está produciendo la misma cantidad o un poquito menos y se vende más. O sea, solamente con eso. Pero existe un incentivo a reducir, a ser más eficiente. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que y después vamos a hablar sobre el precio del agua, el hecho de que exista un incentivo a ser más eficiente es la base de todo. El hecho de que exista la necesidad, como es en Israel, es la base de todo. Entonces, por ejemplo, esta es la historia de Israel del agua en números. En negro es la población de Israel. Había menos de 1 millón de personas en el 48, ahora estamos arriba de 9 millones. Los primeros datos los tenemos del 58, el 55 fue la ley de la medición. En verde es el consumo agrícola, en azul es el consumo doméstico, que va más o menos paralelo con la población, y aquí es el consumo total. Fíjense una cosa, que el consumo agrícola más o menos está en el mismo orden de magnitud, pero en los años 60 estamos hablando que el consumo agrícola era un 80% de todo el consumo. Ahora estamos en un 56, 53%. ¿Está bien? Después, porque antes preguntaban ustedes sobre el reuso de efluentes. En Israel el reuso de efluentes es relevante porque el doméstico y la agricultura tienen más o menos el mismo orden de magnitud.
pero con un 80% del uso agrícola, aunque seas muy eficiente con el tratamiento de los efluentes, vas a estar, digamos, la contribución va a ser muy pequeña. Entonces, fíjense aquí las políticas implementadas para llegar a donde se llegó ahora. Desde el comienzo del Estado de Israel, toda la agricultura era agricultura irrigada y se empezó a trabajar mucho en infraestructura. Ya en los años 60 se pasó de riego superficial a riego presurizado, como política de Estado. Ahora, antes le estaba preguntando sobre el asunto de que todavía tienen parcelas que son irrigadas por gravedad. Aquí estoy diciendo que desde los años 60 se entendió que hay que dar agua, o sea, pasar de riego superficial a riego presurizado, porque es un asunto clave para la agricultura de Israel. Y se empezó con todo lo que tiene que ver con el aumento de eficiencia del uso y automatización y tecnología de fertilización. Fin de los años 70 comenzó con el aumento del uso de agua salobre, todo el riego ya era presurizado. Estamos hablando de casi 50 años atrás. ¿Sí? Y la automatización. Fin de los años 80, aumento del reuso de efluentes, desarrollo de tecnología de monitoreo, y con el año 2000 empieza el agua desalinizada en gran escala. Hasta el año 2000, la mayor cantidad de agua desalinizada era en el sur, en lugares desconectados de la red nacional, en la ciudad de Eilat, en la parte del desierto, pero fíjense que el agua desalinizada entra después de toda esta serie de cosas que se hicieron. Por eso nosotros hablamos de gestión integrativa de los recursos hídricos. O sea, y otra cosa, se empezó a desalinizar en el año 2000, porque una de las condiciones del Ministerio de Economía era que no podía desalinizarse si las pérdidas dentro de la red eran de más de un 15%. Por eso yo no entiendo lugares del mundo, de América Latina especialmente, que quieren hacer plantas desaladoras con una pérdida del 40% o 50%. O sea, que por cada metro cúbico que va a entrar, la mitad se va a ir al acuífero, va a perder dentro de las redes y la otra mitad la van a poder abastecer. Por eso, eso es lo que creo que es interesante para ver como las políticas implementadas. Y entonces a nivel de proyectos, este es en azul es el acueducto nacional. Cuando se terminó desde el año 64, la conexión entre el mar de Galilea y esta parte de Tel Aviv, representaba un 5% del PBI de Israel, para un proyecto que el 80% de agua era para agricultura, y el agua para agricultura era subsidiada en ese momento. Entonces, en todas las políticas que yo le presenté en la lámina anterior, era cómo incentivar, o sea, una política de incentivar de ser más eficiente. Pero una de las cosas que se le dijo al agricultor, mira, en un momento van a tener que pagar el valor real del agua. Y por eso yo digo, cuando el agricultor sabe cuánto va a tener que pagar por el agua, no hay que incentivarlo más. Él va a ir corriendo a comprar la tecnología que necesita. No es que hay que decirle que lo que tiene que comprar. Y en América Latina, en vez de hacer eso, como se quiere eternizar una forma de gestión que no es la correcta. O sea, no se le da valor al agua y se quiere incentivar al agricultor a que sea más eficiente, cuando en realidad no tiene ningún incentivo para hacerlo. Bueno, y como pueden ver, todo lo que es aquí en rojo es el reuso de efluentes, que es solamente para agricultura por el momento. Y nuevamente, esto vino por una necesidad, no por otra cosa. Como van a ver, el reuso de efluentes no es fácil, y aquí en Israel se desarrolló por una necesidad, no por otra cosa. Entonces aquí en la planta más grande que tenemos, que es de todos los efluentes de la región de Tel Aviv, estamos hablando de 2,5 millones de personas. Hasta el año 85, esto era una pileta de oxidación de 200 hectáreas, enorme. Ahora está todo seco. Se transformó en una planta con lodos activados. El agua, después de ser tratada, es inyectada dentro del acuífero, y de ahí después es bombeada y llevada para el sur. O sea, tenemos 6 campos de infiltración. Cada campo está, digamos, o circunvalado, podría ser, por pozo de observación y por pozo de producción. Los 6 campos en conjunto es 1 kilómetro cuadrado el área. Cada día se infiltra más o menos 1/3 de los campos.
Nosotros infiltramos 400.000 metros cúbicos por día, que serían unos 138 millones de metros cúbicos por año, y se bombea 160, eso para evitar que ese agua se mezcle con el agua natural del acuífero. Eso lo estamos haciendo desde ya 40 años, y hay un monitoreo muy, digamos, muy estricto, y no existe ningún tipo de problema. Hay pozos que bombean agua potable a unos cientos de metros de aquí y no pasa nada. En los últimos años se agregaron también digestores para producir biogás, y ahora el 68% de la energía del proceso viene del biogás. O sea que se ha reducido también o sea, el costo del proceso. Y una cosa de lo que quería explicarles a la gente, creo que cuando Edgar con la gente vino para ver, nosotros que estamos hablando de una interacción entre el agricultor y el que abastece el agua, que somos en este caso nosotros, como la Compañía Nacional de Agua. Todo, por ejemplo, todo el agua que va para el agricultor, para el sur, es todo agua de uso, o sea, de reuso, agua de efluentes tratados. Pero existe limitación de cuánta agua puede ser abastecida cada día y cada mes. Entonces, para los agricultores tienen que presentar una planificación de qué es lo que van a cultivar. Porque si todos quieren cultivar un tipo de cultivo que tiene el pico de consumo en el mes de octubre, entonces va a ser imposible abastecer a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces existe un diálogo entre el agricultor y nosotros para para que todos puedan, digamos, recibir el agua que tienen que recibir y, o sea, poder hacer lo que quieren hacer en la agricultura. Y por eso hay gente que pasó de cultivos que tienen el pico en octubre para cultivos que tienen el pico en marzo, y en base a eso se gestiona. O sea, el asunto aquí es que la agricultura no se define en función de cuánta agua quieren, sino en cuánta agua es posible abastecer. Esto solamente para ver, de todo el agua que es abastecida para el uso doméstico, 2/3 se transforma en efluentes brutos, con una pérdida de menos de 10% dentro de las redes, y de ahí se divide, parte va para efluentes terciarios, que es para uso irrestricto en agricultura, y parte son efluentes secundarios, que son para uso restricto. O sea, el reuso es de un 85% del agua que es, de los efluentes, no del agua. Lo que quiero decir es que no es necesario tratar todo hasta un máximo nivel. Por supuesto que el agricultor que recibe efluentes secundarios paga menos, como van a ver, pero también está permitido una licencia para, digamos, para cierto tipo de agricultura, y tiene que renovarla cada año. El que usa efluentes terciarios que para uso restricto es como agua potable, así que no tiene ningún tipo de... Y por eso pueden ver que desde el comienzo del reuso, en el año 89, esto es el agua potable para agricultura, fue bajando, y el agua de reuso fue creciendo, y ahora casi el 50% de agua de reuso es agua tratada, y el agua potable es menos que eso, aunque también se aumentó mucho lo que será el agua de agua salobre para agricultura. Y aquí es lo que está antes, o sea, dije algo un poco rápido al principio con los números del consumo. Israel ahora tiene agricultura... El 53% es agricultura y 46% doméstico, o sea, con pérdidas de un 10%, esto es la cantidad de efluentes netos que nos queda, y 85% de esto es lo que en realidad se transforma en casi el 50% del uso agrícola. Si nosotros vamos a América Latina, África e India, con agricultura del 80%, uso doméstico del 20%, con pérdidas en la red del 40%, la cantidad de agua que puede ir de efluentes, o sea, siendo muy optimista, sería un 6% del uso agrícola. ¿Entienden? Por eso yo creo que el reuso, más que todo va a ser para reuso industrial, reuso potable indirecto, o sea, mezclarlo con agua, porque uno de los mayores problemas del reuso de efluentes es la infraestructura necesaria. Yo les comenté antes, o les mostré ese proyecto de Tel Aviv, donde inyectamos el agua dentro del acuífero.
O sea, la inyección dentro del acuífero tiene dos motivos. La primera es por el tratamiento. O sea, en toda la capa no saturada del acuífero se produce o sea, se completa el tratamiento de los patógenos. Y la segunda es que como estamos produciendo agua todos los días, 400.000 metros cúbicos, pero la necesitamos solamente durante 5 meses o 6 meses del año, necesitamos en un lugar, o sea, almacenarla hasta el momento en que la vamos a usar. Y ahí donde aparece, en vez de construir, si necesitamos 140 millones de metros cúbicos, construir reservorios es muy caro. Y por eso la inyectamos dentro del acuífero. Por eso la cantidad, y nuevamente la tenemos que llevar hasta ahí, que serían unos 80 o 100 kilómetros de cañería para llevarla al lugar a donde va a ser utilizada. Por eso el reuso para agricultura necesita mucha infraestructura que no siempre es fácil y alguien la va a tener que pagar. El uso industrial es uso que se hace, o sea, que puede ser durante todo el año. Y el potable indirecto también, en lugares donde falta agua. El uso agrícola puede ser solamente en lugares marginales que no existe otra solución. ¿Sí? Y como les comenté antes, porque una de las que recuerdo en el año 2012-13 hicimos, 13 calculo, estuvimos haciendo algo con agua y estuvimos haciendo estudios también de acuíferos en distintos lugares. Y generalmente en los lugares veíamos que los derechos de agua, si sumamos todos los derechos del agua, era mucho más de la cantidad de agua que podía ser renovada en muchos de los acuíferos. En Israel no existe el derecho al agua. Existe el agricultor, recibe como un permiso o será una licencia para utilizar una cierta cantidad de agua, pero siempre está relacionada con la disponibilidad de los recursos hídricos. O sea, si un agricultor nuevo va a la autoridad del agua y dice quiero hacer agricultura aquí, en una cierta parcela, y va a la autoridad del agua y le pueden decir, mira, en este lugar no tenemos más agua para dar, así que no puedes hacer agricultura. O sea, la agricultura o cuánta agua se le va a dar a un agricultor no es de acuerdo a cuánto él quiere, sino de acuerdo a cuánto es posible darle. ¿Está bien? Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que vemos en otros lugares de América Latina. Bueno, tenemos solamente un responsable de la autoridad es la autoridad del agua, y hasta el año 2005 había 8 ministerios que tenían que ver con el agua, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, Infraestructura, el Ministerio del Interior. Desde el año 2005, cada uno de esos ministerios tienen un voto dentro del directorio de la Autoridad del Agua, pero no pueden hacer más que eso. Una vez que se toma una decisión política, el único responsable de implementar esas políticas es el director de la Autoridad del Agua, pero tiene también el dinero para hacerlo. Nosotros como Mecorot damos agua hasta la entrada de la ciudad y también abastecemos agua para agricultura y el reuso de agua para agricultura. Dentro de las ciudades existen las corporaciones, que son, o sea, son compañías públicas. Hasta el año 2005 eran abastecidos por las municipalidades dentro de la ciudad, pero el dinero que entraba para las municipalidades no tenía ningún interés de ser más eficiente. El dinero podía ser utilizado para otras cosas, y no solamente para el sector hídrico. Cuando se hizo de esta forma, por ley, el dinero que se paga por la cuenta del agua no puede ser utilizado para otras cosas, y por eso la municipalidad ahora es un consumidor, que antes no era. Y por eso también el sector hídrico es autofinanciable. Otra cosa que aquí es interesante, que el precio del agua es uniforme en todo el país, un precio para el consumo doméstico, otro para el agrícola. Todos los costos se dividen por la cantidad de agua que es abastecida, incluso el desarrollo de los proyectos futuros del sector. O sea, como ejemplo, la composición del precio del agua para el año 2021 para el consumo doméstico, la operación de Mecorot es un 20%, el tratamiento de efluentes es otro 20%, o sea, la cuenta del agua incluye el tratamiento de efluentes. Agua desalinizada, la mayoría de las plantas son plantas privadas que venden el agua a nosotros, pero hacen lo que le dice la autoridad del agua, no lo que quieren. Y la operación de las cooperaciones es otro 45%. O sea, para entender, vamos a empezar con el precio del uso doméstico.
para un consumo de 3,5 metros cúbicos por persona por mes, es un $2 más o menos por metro cúbico. Si no se consume, no se paga. Lo único que se pagaría serían los consumos que tiene en común todo el edificio, pero no el consumo del departamento. O sea, $2 por metro cúbico por persona. Si se usa más que eso, hay que pagar el doble, o sea, $4 por metro cúbico. Para el consumo doméstico, para el consumo agrícola, cada agricultor tiene una cuota y tiene un medidor de agua. Hasta la cuota que tiene va a pagar 76 centavos de dólar. Si usa hasta un 10% más, estamos en $1.20. Y si usa más, ya estamos en $2. El agua de reuso que vimos antes de Tel Aviv, una de las formas en que o sea, cómo se convenció a los agricultores para que usen ese agua, la primera era por el precio. Está pagando la mitad de lo que sería el agua potable cuando es agua que está definida como ocasionalmente potable. ¿Por qué es ocasionalmente potable? Porque es agua potable con nutrientes, o sea, tiene más nitrógeno y fósforo, por eso puede beberse un poco, se puede tomar, pero no todo el tiempo. Pero se le dice que si utiliza más que la cuota, hasta un 10%, ya está pagando como el agua potable. O sea, lo que yo quiero decir es que el precio del agua, la estructura de precio, no es para darle una multa a la gente, es para gestionar el agua, es para gestionar un recurso que es limitado. Si vamos a creer que por pagar el agua nos están dando una multa, entonces creo que hay un concepto un poco o bastante erróneo. Y esta estructura, otra cosa que quería entender, la estructura de precios uniformes, ¿qué quiere decir? Que llevar agua a Jerusalén, que es 800 metros arriba del nivel del mar, es más caro que llevar a Tel Aviv, que está al lado del mar. El consumidor en los dos lados va a pagar lo mismo. O sea, parte del país está subsidiando a la otra parte. O sea, no hay que penalizar a una persona por vivir en un lugar menos favorecido. Lo mismo a nivel agrícola. O sea, un agricultor que está en el norte, donde hay más lluvia y el recurso es más barato, va a pagar lo mismo que en el sur, que en el desierto, donde el recurso es más caro llevarlo. Y también para dar otro ejemplo sobre eso, digamos que un agricultor tiene permiso para hacer una perforación dentro de su parcela y la autoridad del agua le pone un medidor de agua. Él va a pagar por el agua, o sea, se le va a descontar cuánto es sería cuánto es la inversión que hizo y los costos operativos, y va a pagar lo que falta para, así estamos hablando de 76 centavos de dólar, va a pagar, digamos que la inversión y el mantenimiento o sea, todo lo que tiene que ver con la operación, electricidad, serían 25 centavos de dólar, él le va a tener que pagar a la autoridad del agua 51 centavos de dólar. ¿Está bien? O sea que a pesar de tener un pozo, él va a tener que pagar lo mismo que los otros. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, esta estructura de precios uniformes incentiva y posibilita la introducción de nuevas tecnologías, porque la tecnología no está siendo paga por el que la usa, sino por todo el sector hídrico, por todo el mundo. También la introducción de recursos hídricos más caros. ¿Por qué? Porque si ponemos agua de desalinización, no la está pagando solamente el lugar en que están usando ese agua de desalinización, sino todo el mundo. Cuando se hizo la primera planta desaladora aquí, la influencia en el precio, o sea, en la cuenta del agua, fue un 10% solamente. ¿Está bien? Y también si necesitamos dinero más barato, o sea, nosotros tenemos, el sector hídrico israelí tiene 700 millones de dólares por año para hacer proyectos nuevos. Si necesita más dinero que eso y vamos a los bancos, nos dan dinero muy barato y por eso la incidencia dentro de la cuenta del agua es muy baja. O sea, estamos definidos como AAA. Un segundo. Bueno, y aquí es donde... Un segundo. Aquí es donde entra la parte de la tecnología. Se hizo en el año 2007, pero todavía es relevante. No, 2008, disculpo.
pero es totalmente relevante. ¿Qué pasó en 40 años en el sector agrícola? El nivel de producción agrícola. Y aquí se puede ver que con la misma cantidad de área irrigada y un poco menos de agua de uso en la agricultura, la producción es 4 veces más. Eso fue hasta el año 2008. Habría que ver cómo continuó. Pero ahí es donde entra la tecnología. Yo dije al principio que la tecnología no es el objetivo, es un medio. Y bueno, pero cuando existe una necesidad se va a utilizar, si no, no. Y otra de las cosas que fíjense, ¿cuánto es los insumos agrícolas en Israel? El agua es el 8,4% y se hace agricultura. Cuando yo voy a preguntar lo mismo en América Latina, tengo respuestas que van desde el 0,5 hasta el 3%, depende en qué lugar estemos hablando. Pero entonces el agricultor no paga por el agua, más que todo porque está acostumbrado. Y porque, no, o sea, no entiendo otra forma, pero si tiene que pagar por el agua va a tener que ser más eficiente con la misma. Y por eso la distribución del agua en Israel, el 2005 el 70% era agua natural, 15% agua de reuso y 5% agua desalinizada. Ya ahora estamos que el 50% solamente es agua natural, y del mismo orden de magnitud es el reuso y la desalinización, o sea, en 20% y 22%. Y si vemos el plan maestro, o sea, cuando somos al lugar del mundo para hacer plan de maestros, aquí les presento el plan maestro israelí. Hasta el año 2050 vamos a tener menos agua natural, o sea, la recarga natural de los acuíferos va a ser menor, los efluentes van a crecer por el crecimiento de la población, que estamos en 1,8% por año, pero la única forma de cerrar esa brecha va a ser con desalinización de agua de mar. Entonces, ustedes pueden ver que si en el año 2010 el 57% del agua era natural y la desalinización era un 14%, en el año 2050 solamente el 28% va a ser agua natural, con un número menor que del 2010, y el 40% va a ser agua de desalinización. Tomando en cuenta también el consumo energético. Fíjense que cada metro cúbico de agua desalinizada es 3,5 kWh. Si estamos, ahora antes de empezar a desalinizar, el 1,7% del consumo de energía eléctrica de Israel era para el sector hídrico, ahora ya pasamos el 7%. O sea, desalinizando solamente alrededor de 750 millones de metros cúbicos por año, multipliquen por 3,5 kWh por metro cúbico y van a ver cuánta energía eléctrica está siendo consumida. Entonces, cuando estamos viendo qué es lo que pasa a nivel de cambio climático, el mayor problema que yo veo con el cambio climático y cuando hacemos planificación a largo plazo, y eso tiene que ver también con la agricultura, no si va a haber más o menos lluvias, o sea, más calor va a ser, pero el mayor problema a nivel operacional es que va a haber más años de eventos extremos, o sea, más años con inundaciones y más años con sequías. Y eso sí nos afecta, porque no sabemos, tenemos que ver si nuestra infraestructura es suficiente como para poder almacenar agua entre los años de vacas gordas y para usar ese agua durante los años de aguas de vacas flacas. O sea, vamos a ver un mayor aumento de la incertidumbre, y eso sí nos va a tener que ser ayudado para resolver con la tecnología, una forma de reducir la incertidumbre. Y yo creo que es una de las pocas formas de poder decir a los agricultores que sean más eficientes. Le digo, mire, si ustedes usan menos agua, el futuro usted va a ser menos vulnerable. Creo que es lo único que pueden entender, porque si hasta ahora siguen utilizando la misma cantidad sin ser más eficientes, digo, la única forma de intentar convencerlos es que si usan menos, si en vez de 100 usan 50, cuando haya menos agua en el futuro, van a ser menos vulnerables. ¿Sí? Pero todo este asunto de políticas públicas, que todo viene, como les comenté, en Israel, de una cultura de la escasez, se basa en realidad entre la cultura de la escasez y el feedback que tienen con la educación y las políticas de gestión. O sea, estamos hablando de algo que se gestionó en Israel o se generó por más de 80 años. Pero todo se basa en algo. Fíjense, cuando les mostré al principio de hacer una obra del 5% del PIB de Israel para agricultura con agua subsidiada, era más que todo para mostrarle a los agricultores que el país está atrás de ellos. ¿Ven? Y por eso todo se basa en lo que se llama la confianza.
si no hay confianza entre todas las partes, no se puede generar nada. Y entonces, para terminar, estoy medio... yo creo que parte de las preguntas que hay que hacerse siempre, y algo que no se hace porque muchos vienen con inercia, ¿qué tipo de país, provincia o región quieren? ¿Y cuál es el rol del sector hídrico y sus objetivos? En base a eso, ¿cómo deben definirse los derechos agrícolas al agua? En base a lo que quieren, en base a lo que se puede dar, ¿qué es la necesidad y cuál es el derecho? O sea, yo no conozco no ha nacido, creo, un agricultor que quiera renunciar a un beneficio que tiene y a un derecho que tiene, pero muchas veces la distribución o la definición de esos derechos fue bastante complicada porque no tiene nada que ver con la cantidad de agua existente. Y nada más para terminar eso, porque nos estamos trabajando en la India, y creo una de las primeras veces que estuve por ahí, un mozo cuando estaba terminando de comer me preguntó si necesito más comida. No me preguntó if you want more, if you need more. O sea, la idea es cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Y creo que muchas veces no nos preguntamos. Y está bien que yo creo que un buen postre, un chocolate al final de una comida sí es una necesidad para nuestra alma, pero la pregunta es cuántos chocolates y cuántos postres se necesitan. ¿Está bien? Entonces aquí voy a parar. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ya tenemos muchas preguntas aquí en el chat, entonces voy a proceder a leerlas. Empezamos con la pregunta de la ingeniera Xochitl, que fue una de las personas que estuvo de visita en Israel, y dice: aprendimos mucho en nuestra visita a Israel y quiero preguntarle, ¿cree que la investigación alrededor de la agricultura para determinar la mejor eficiencia del agua en los cultivos ha sido la clave en el aprovechamiento del agua en la agricultura? Sí, es parte de todo. O sea, se hizo, nuevamente, como ustedes vieron eso que mostré, ese gráfico que en 40 años se llegó a producir 4 veces más. Eso es solamente investigación, o sea, tecnología agrícola. Pero nuevamente es por un asunto de necesidad. Si un agricultor paga 75 centavos de dólar por metro cúbico, quiere explotar ese metro cúbico hasta la última gota. Bueno, yo quiero decir que si no existe necesidad, le pueden ustedes gritar a la gente que sea más eficiente y nunca lo van a hacer. La investigación viene por una necesidad, no por otra cosa. Y por eso yo digo que el problema es que en muchos lugares se quiere perpetuar una forma de gestión que es errónea. En vez de decir cuál es el valor en realidad que tiene el agua, se intenta continuar con la misma gestión dándole más agua al agricultor. Gracias, doctor. Sí, por favor. Voy a proceder con la siguiente pregunta, el doctor Carlos Villa, y dice: felicidades al doctor Diego. Mis preguntas. La primera es respecto a la implementación y de la puesta en marcha de la ley. ¿Cómo se adapta y aplica dada su reciente incorporación? ¿Cómo lo acepta la población? ¿Y cómo se absorbe el problema social? ¿Qué ley? ¿Cuáles las leyes? No entiendo. Quisiera ampliar un poquito en esa parte, doctor Villa. Sí, gracias. Cuando se implementan las leyes nuevas en países emergentes, por ejemplo, ¿cómo lo acepta la gente y cómo se implementa y cuál es el costo social que se lleva, ¿no? Costo social y político, hay que decirlo, ¿no? Oh, mira, yo siempre digo que en Israel el desarrollo del sector hídrico no fue una democracia. O sea, no se le preguntó a la gente qué era lo que había que hacer. Se hizo lo que había que hacer, se puso a gente capacitada para gestionar el agua para todo el mundo. El problema, y una de las cosas, por ejemplo, que no hablamos, gestión a nivel de cuenca. Gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca surge en América Latina y en África. ¿Por qué? Porque existe un vacío de gestión, no por otra cosa. Porque darle a los consumidores para que gestionen un recurso yo creo que hay un problema de gestión. Por eso digo, el problema para hacer cambios en América Latina y en todos los países emergentes es por el proceso de cambio. Pero yo creo que todo eso o sea, por supuesto que hay muchos intereses por todos lados, y por eso todo está muy relacionado con la transparencia.
Yo creo que cuando a la gente se le dice qué es lo que se quiere hacer y por qué hay que hacerlo así, presentándole también cuál es la opción. Vamos a seguir de la misma manera y nos vamos a, no voy a decir nos vamos a estrellar, pero el futuro, yo digo, el futuro con el cambio climático es muy complicado. Y la gente no lo entiende, y los agricultores menos. Y fíjate una cosa, que existen dos tipos de recursos hídricos que están independientes del cambio, más que todo independientes. Uno es el agua desalada y el otro es el agua de reuso. A los agricultores están durante 40 años intentando convencerlos de que usen ese agua. ¿Lo ven lógico eso? Hay que convencerlos. Empezamos a hacer plantas pilotos para convencerlos. Es un absurdo. O sea, ellos están esperando y yo creo que dentro de poco el tren ya se está yendo. Y lo perdieron totalmente. Ellos no pueden entender. Fíjate, el agricultor en Israel que recibe agua de fluentes, nuevamente, tiene el precio más bajo, tiene agua con nutrientes y tiene un contrato que le aseguramos que le vamos a dar ese agua. Esas tres cosas tienen un valor, o sea, es invalorable, porque él sabe cuánta agua va a recibir, con qué precio y con cuántos nutrientes. Entonces el agricultor hace lo que tiene que hacer. En el resto de América, en vez de empezar a trabajar sobre eso y ser más eficiente, aumentar, reducir digamos, el consumo y empezar a reutilizar agua de fluentes, no. Quieren continuar con lo mismo y utilizar cada vez más agua. Gracias, doctor. Continuamos Sí. perdón, con la segunda parte de la pregunta, que dice, al desalinizar, ¿cómo se dispone de los residuos y si estos no son contaminantes o se incorporan a una economía circular? En su opinión, ¿sabe si ha habido afectaciones en los ecosistemas marinos? No. Bueno, hay que dividir entre dos tipos de desalinización de agua de mar y desalinización de agua de pozos. Para desalinización de agua de mar, en el pasado uno de los mayores problemas era la diferencia de temperatura. Ahora, como existen, ya hace años existen sistemas para recuperar la energía, o sea, una de las bases de bajar el costo de la desalinización es recuperando la energía del proceso. Entonces ahora la diferencia de la temperatura, o sea, el concentrado que se tira primero es el doble de sal, pero es menos de 1 grado, de 0,7 grados mayor, o sea, es casi lo mismo. Existen artículos, le puedo mostrar, si después a Edgar si quiere, le puedo mandar si quiere un artículo que como que resumió todo, monitoró durante 20 años aquí en plantas, y, y se demostró que unos metros después porque también todo el agua se manda al mar con difusores, entonces no es en un solo punto, que un par de metros ya después del difusor era lo mismo que... el agua que es de pozos es otra cosa porque para llevar hay que poner antiescalantes, entonces ahí sí puede tener alguna deposición de material que no había dentro del mar, pero por el momento con el monitoreo que se está haciendo no se encontramos problemas. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Mario López que dice, ¿cómo es la disposición de los acuíferos y si hay algún impacto declarado al ambiente? ¿Cómo disponen de la salmuera y si hay algún problema con los ríos y lagos transfronterizos? No, pero no entiendo de los acuíferos, ¿cómo dijiste de los acuíferos? Sí, la repito, dice, ¿cómo es la disposición de los acuíferos y si hay algún impacto declarado al ambiente? Esa es la primera parte de la pregunta. Tenemos que nosotros utilizamos todos los acuíferos, utilizamos los acuíferos freáticos y abajo hay otros acuíferos profundos. Nosotros llegamos a acuíferos de 1500 metros de profundidad, tenemos pozos para agua. Por eso antes cuando estaban hablando de acuíferos profundos, no sé de qué profundidad estaban diciendo en Querétaro, si alguien sabía. Aquí llegamos hasta 1500 metros para agua, o sea, utilizamos todo. Por eso tuvimos que empezar a llegar con el agua de desalinización, porque ya todo el agua natural la estamos siendo utilizada. Ríos transfronterizos, sí, tenemos problemas con ríos que vienen, por ejemplo, del Líbano, más que todo porque no son vecinos complicados con nosotros por la rivalidad, pero tenemos sistemas de monitoreo que nos obliga digamos, a cuidar ese agua, o sea, para ver que no hay problemas con el mismo. ¿Y había algo más, Carlos? Sí, la segunda parte de Mario López dice,
que si estas prácticas son sostenibles y cuál es la relación con los países vecinos en cuanto a aguas arriba y abajo. Y bueno, el problema, como digo, con Líbano, que no tenemos ningún tipo de acuerdo. Hubo casi una guerra del agua en los años, cuando se creó el Estado de Israel, en los años 50, porque Líbano y los aliados querían, ¿cómo sería? Como cortar la entrada de agua de los ríos que venían de Líbano. Por eso casi empezó una guerra. Pero son sostenibles. El mayor problema que yo veo es el asunto, a nivel de recursos hídricos sí hemos llegado a un equilibrio sostenible. El mayor problema que estamos viendo es a nivel de recursos energéticos. A pesar de que Israel encontró 10 años atrás gas y que estamos siendo, o sea, dentro de la canasta de energía de Israel, el 50% ahora es gas natural. Y a propósito, ahora se llegó a un acuerdo con Líbano, porque hay uno que está justo en la frontera con Líbano, pero ya hasta podemos exportar gas. El futuro es de todo el mundo. La gente habla sobre desalinización, pero desalinización implica mucho uso de energía. Y eso vamos a estar compitiendo también con otro sector que está creciendo mucho, que es la parte de transporte. Los carros eléctricos aquí en Israel está ya, me imagino que en México también. Aquí híbridos está lleno y carros eléctricos cada vez hay más. O sea, es una tendencia de todo el mundo. Se habla mucho así, pero en definitiva hay que dar energía para todo eso. Gracias, doctor. Y la última pregunta de YouTube de Jesús Manuel Hamshi dice, ¿podría dar ejemplos de autofinanciamiento del sector hídrico? Y el autofinanciamiento es que todo el dinero viene de la cuenta del agua. Así de simple. No hay otra cosa. Y como les conté, el 30% de la cuenta del agua, que son unos 700 millones de dólares por año, es lo que va para proyectos nuevos cada año. O sea, no necesitamos presupuesto del Estado para hacer nada. O sea, la autoridad del agua solamente tiene que aprobar lo que vamos a hacer y lo que ella quiere hacer, y se tienen los recursos. Ese es el autofinanciamiento. Por eso el sector hídrico quiere ser más eficiente y por eso la cuenta del agua va bajando, porque las pérdidas se van bajando. Y una cosa que quiero explicar antes, para terminar, que me preguntaron. Generalmente preguntan, no sé por qué ustedes todavía no preguntaron, ¿no? Edgar, tendrías que haber preguntado eso. Si tiene que ser, primero la gestión pública o gestión privada, o los servicios tienen que ser públicos o privados. Yo digo, mira, lo más importante, porque nosotros tenemos en Israel plantas privadas que nos venden agua. ¿Está bien? Tenemos corporaciones que son públicas y nosotros que somos una compañía nacional. El mayor problema no es si el prestador de servicios es público o privada. El mayor problema, o lo más importante, ¿quién es el ente regulador? Si el ente regulador es fuerte y puede cuidar los intereses del pueblo o no. Y voy a dar un ejemplo. Cuando se empezó, el ente regulador, que es la Autoridad del Agua, cuando se empezó con este sistema en el año 2005, las pérdidas eran un 15% entre las redes. El ente regulador le puede decir a cada corporación, ustedes tienen que ser más eficientes. Este año, o en 2 años, ustedes tienen que reducir, no sé, de 15 a un 13% en 2 años. Si ellos lo reducen en un 2%, o sea, ese 2% reciben una bonificación. Si ellos no lo reducen en un 2%, reciben una multa. Entonces, el ente regulador tiene que ser, o sea, suficientemente sabio primero para poner un objetivo que puede ser alcanzable, no poner baja de 15 a 3, ¿no? Poner algo que sea alcanzable, pero también después para exigir que sea cumplido. Otra forma es, por ejemplo, a nosotros como les comenté, más del 7% del sector del consumo de energía eléctrica en Israel es para el sector hídrico. Entonces nos obliga la Autoridad del Agua que seamos más eficientes con el uso de la energía, todos los años. ¿Está bien? Ya hemos llegado a niveles muy bajos, pero todos los años nos obliga a que seamos más eficientes. Otra cosa, ¿cómo hace la Autoridad del Agua para obligarle a una desaladora que sea más eficiente? No obligarla, incentivarla. Nosotros tenemos plantas que fueron hechas en los años 2000, 2005, 2010,
Entonces cada una tiene un precio diferente porque es otro año que se hizo y con otro, digamos, con otra estructura de negocios. Entonces la autoridad del agua puede venir a la planta y le dice, mira, por cada centavo que ustedes reduzcan el costo del proceso, la mitad va para ustedes y la mitad va para nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Si bajan de $1 el metro cúbico a 80 centavos, yo te pago 90. O sea, ¿qué quiere decir? Le da un incentivo al inversor o al dueño de la planta para ser más eficiente y para que los dos ganen. O sea, no todo lo que haga va a ser para mí y todo lo que haga va a ser para vos. O sea, le da como digamos, con la zanahoria para que de alguna forma quiera ser más eficiente. Y por eso yo digo que lo más importante es, más que todo, quién es el ente regulador. Y si es fuerte y puede, digamos, cuidar los intereses del pueblo. Eso es más que todo. Así parece. Aquí parece, Carlos. Gracias, doctor. Y nos acaba de llegar otra pregunta, ahora sí es la última, porque sé que el doctor Diego tiene COVID y a pesar de eso ha dado una excelente presentación, pero ya creo que seguimos un poquito ahí, abusamos de su voz un poco. La última dice, ¿se tienen previstos en Israel fondos de contingencia para el caso de desastres, por ejemplo, colapso de pozos, etcétera? Sí, mire, lo que existe es contingencia. Aquí lo que se hace mucho es un análisis de, como sea, escenarios de desastres a nivel del país. Una vez cada 5 años se hace un análisis y por eso se cambiaron muchas cosas dentro de la gestión hasta del sector hídrico. Y dentro de eso también está la parte de lo que sería de los pozos, o sea, cómo se abastecer agua, qué tipo de pozos, cómo se puede mejorar los pozos existentes. ¿Sí? Gracias, doctor. Le agradecemos mucho de parte de la Embajada de Israel en México, de la Asociación Mexicana de Hidráulica, su valiosa participación y bueno, esperamos se recupere muy pronto. Regreso el micrófono al doctor Filiberto para dar conclusión a este congreso. Está en mute. Gracias, doctor Diego, por su interesante y brillante exposición. Yo por allí tengo la pregunta, y que es muy necesario, el monitoreo. El monitoreo para saber cuánto recibimos, cuánto usamos y cuánto perdemos, ¿verdad? De allí... La medición. Por eso sí, la la primera medición. ley fue la medición. Así es. Y de allí quiero pensar que las altas eficiencias que se tienen en Israel, pues es porque han llevado a una tecnificación de punta todos los sistemas de riego, ¿verdad? Aquí mi pregunta sería, ¿se tiene asistencia técnica para estudiar, por ejemplo, los diferentes tipos de suelos de los agricultores? Por ejemplo, un estudio agrológico para saber que dentro de su superficie, pues no toda la superficie es igual. Quizás podíamos encontrar terrenos arenosos que si llevamos agua, por ejemplo, rodada, pues se va a ir toda el agua del mundo. Y entonces ver una combinación de sistemas. Ya, pero por ejemplo, llevar agua al desierto es una de las mejores cosas. Tenés temperaturas altas durante todo el año, podés cultivar cosas que en otros lugares no podés, durante todo el año, no solamente un cultivo por año. O sea, fíjate que existe asistencia técnica para el agricultor. Aquí el problema no es la asistencia. Y como dije antes, cuando el agricultor tiene necesidad de ser más eficiente, nuevamente por lo que tiene que pagar por el agua. Entonces él va a invertir y existen fondos como para incentivar eso y para ayudarlo, para ver qué tipo de cultivo tiene que hacer en cada lugar. Pero todo surge nuevamente de darle valor a este bien que es digamos, escaso y que en muchos lugares todavía se sigue percibiendo como algo que es abundante. Y ahí está el primer problema. Pues muchas gracias, doctor Diego, y le paso la palabra Edgar a quiere nuestro preguntar. Yo no más quería comentar. Perdón, maestro Filiberto. Yo no solo quería comentar algo, abonando lo que estaba comentando por aquí, y saludar a Xochitl, que la veo ahí muy feliz. Algo que también creo que favorece
es que entiendo que el 80% de los agricultores en Israel pues son profesionistas. Entonces es, digamos, más fácil, entendería yo, tratar con ellos, hacerles entender de este tipo de... Sí, no es agricultura de supervivencia, es lo que quiere decir. Claro. La cantidad de... bueno, agricultura de supervivencia aquí es muy pequeña. Claro. Y por otro lado, también algo que vimos muy interesante fue que allá en Israel estuvimos en unos centros de investigación agrícola que nos dimos cuenta de lo que preguntamos fue quién financiaba eso. Y efectivamente los agricultores forman para sus asociaciones, sus comunidades, y ellos aportan para este centro de investigación, que muchas veces de ahí sale toda la tecnología para aplicarla en sus mismos cultivos. Entonces eso me pareció también muy interesante. Porque nuevamente, Edgar, cuando tenés la necesidad de ser más eficiente, vas a hacer todo. Si no, parece como que el gobierno o el país está intentando convencer a los agricultores que sea más eficiente y darle tecnología y darle todo, cuando en realidad no sé si quieren eso. No lo quieren, o sea, sé que no quieren eso. Al final de cuentas, yo creo que lo que debemos de entender es el cuidado del agua y la gestión del agua por el bien común. Y eso Claro. es en donde todos tenemos que ir, ¿no? Hacia allá. Pero bueno, muchísimas gracias. Maestro Carlos Villa, si tiene las palabras para el doctor Diego. Y así me puedo ir a dormir, que ya estoy tan cansado, todo el tiempo estoy durmiendo, estoy como un oso hibernando aquí. Bueno, pues yo quiero agradecer a señor Pedro Camacho, a las personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestra reunión. Al doctor Diego, bueno, la audiencia no lo sabe, pero el doctor Diego en estos días anteriores tuvo un problema de salud, lo sigue teniendo, un problema de COVID, y te agradecemos mucho, Diego, tu espacio, el tiempo, y además, en este momento, la incomodidad que te provoca ese virus, y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos contigo por tu participación, por supuesto brillante, como lo dijo el maestro Filiberto. Algún par de reflexiones que me gustaría comentar, ¿no? El tema de los recursos naturales tiene una comparativa con la vida humana. Entonces, de pronto, cuando ponemos en riesgo que los ecosistemas y los recursos estén presionados, tenemos que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo mal y en dónde deberíamos de hacer estas labores de supervivencia para que podamos estar todos bien. El tema del campo ha sido siempre comentado múltiples ocasiones en cualquier reunión a la que asistimos en México. Hablamos siempre del campo, del 80% del consumo de agua, del 70% del consumo del agua y de la baja eficiencia que se tiene en ese rubro. Pero no decimos en dónde debería de ser uno de los principales motores de la economía, de la seguridad alimentaria, pero además del cuidado de los recursos naturales. Y eso tiene que ser visto desde una óptica económica y de sobrevivencia. Y debemos de dar el siguiente paso. En nuestro país, desgraciadamente, los recursos naturales son abundantes. Afortunadamente son abundantes. Desgraciadamente, afortunadamente. Porque desgraciadamente los depredamos con una gran prontitud. Pero además de ello, no los valoramos. Y entonces el recurso de agua es subvalorado, subapreciado y muy poco pagado por los consumidores. También, Carlos, una cosa, nosotros siempre decimos que Israel fue bendecida con la falta de los recursos hídricos. Bueno, pues mira, y han visto entonces ustedes el vaso lleno y el vaso vacío, y ahora mismo lo están llenando, Diego. Fíjate que nosotros solamente encontramos gas ahora, pero también no tenemos ningún recurso, no tenemos petróleo, pero el no tener agua por eso yo estoy hablando de necesidad. Yo te digo que América Latina en muchos lugares fue maldecida con la abundancia. Y eso es evidente porque la gente no le da valor. Y porque esos cambios, es como digo, voy a Buenos Aires, a una persona que vive en Buenos Aires, ¿lo puedes convencer que hay problemas con agua? Con el Río de la Plata enfrente que parece un océano. Es imposible. O sea, la percepción cree que hay de todo, como en muchos lugares de México. Entonces, ¿cómo haces para explicarle que no hay agua? Hay lugares en México que llueve todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer entonces? Son procesos que tomó mucho tiempo y ahora hay que cambiar la forma en que la gente actúa. Y ahí está donde está el problema que ustedes tienen que enfrentar.
Por supuesto. Y bueno, también comentar, gente que nos sigue del país y que van a ver esta transmisión en su momento, México tiene dos clases de abundancia. La sequía del norte, la aridez del norte y la abundancia de recursos de agua del sur, del sureste. Y en el centro estamos ahí como que más o menos balanceando un poquito cómo hacemos para aprovecharla. No llueve tampoco como en Israel. En Israel llueve en 200, 150, 50 milímetros por año. Acá llueven 600, 500 en la media, en el centro del país, en donde estamos nosotros. Bueno, pues estamos mediando nosotros con los del norte y los del sur. Fíjate que, Diego y compañeros todos, es también complejo la idiosincrasia latinoamericana, por no decir algún país particular, pero no hay una planeación adecuada para poder poblar los lugares áridos. No se sabe de dónde van a salir los recursos, de pronto nada más hay mucha población, hay mucha industria, y de pronto en los lugares donde hay mucha abundancia, pues hay escasez también de inversión. Creo que ahí debemos de definir políticas públicas en las que podamos mediar, mejorar, incrementar y además ser muy eficientes y además respetar también que la aridez no es un asunto complejo de resolver. Sin embargo, lo que sí es complejo es la idiosincrasia nacional y las políticas públicas para la planeación. Bueno, es la reflexión que quería yo hacerles, compartirles, maestro Filiberto, Carlos. No, y Carlos, a colación de lo que está diciendo de las políticas, Gracias. que yo digo que hay dos políticas que en Israel nunca cambiaron durante el tiempo, que fueron adaptándose, pero no cambiaron. Una es la política de seguridad y la segunda es la política del agua. Y una de las cosas que pasa en muchos lugares de América Latina es que cuando cambia el gobierno, cambia la política. Y estamos hablando cosas a largo, o sea, estamos hablando a años, a décadas. Entonces, es imposible que se cambie todo el tiempo. O el agua es un bien público o es privado, no puede estar en el medio, es lo que digo. O tenés que pagar o es gratis. O sea, no puede haber cada vez que cambia el gobierno, cambiar la forma en que se gestiona. Y por eso, aquí se pudo cambiar gobiernos, pero se fue adaptando una política de recursos hídricos, pero no que se cambió totalmente, se adaptó durante los años para mejorarse. Bueno, pues, qué mayor verdad, y seguramente que esto llegará a oídos que puedan ser fértiles a... Y que no le va a gustar, a oídos que no le va a gustar escuchar eso. No les va a gustar, pero tienen que ser fértiles esa forma de pensar, por supuesto. Claro. Ingeniero, quiero aprovechar para hacer alguna breve reflexión. Pedro, palabras finales para nuestra audiencia y por favor externarle el agradecimiento al secretario y seguramente que esa charla la pueda él disfrutar con un poco más de detenimiento y bueno, pues entonces dar el siguiente paso en nuestro estado. Adelante, por favor, Pedro. No, pues muchas gracias que nos hayan considerado como Secretaría para poder participar en este tipo de foros y estas pláticas. Y obviamente pues dejamos al final de la presentación los datos de contacto. Igual cualquier cosa que podamos nosotros como Secretaría para poder impulsar en la parte de la significación del riego y hacer un uso más eficiente del agua, pues obviamente estamos a sus órdenes. Y pues obviamente siempre hay cosas que se puedan mejorar. Nada es, todo es perfectible. Y pues obviamente aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Quisiera yo nos acompañara la ingeniera Xochitl desde Chiapas, de la abundancia de Chiapas. Chiapas se encuentra al sur de nuestro país. Y quisiera yo que nos acompañara Xochitl, regalas una reflexión que nos quieras compartir. Pues muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias al doctor Verdes, a pesar de que pues sabemos que está enfermo, nos acompañó hoy. Y esto me regresa al tiempo que estuvimos en Israel y que aprendimos mucho de la gestión y de cómo manejan el agua. Y de verdad nos trajimos, pues los que fuimos un gran compromiso con, bueno, los mexicanos y todos nuestros compañeros latinoamericanos, ¿no? Pues el hecho de que lo principal es la cultura del agua y empezar a cambiar el chip de todos, tratar de nosotros de influenciar en cambiar el chip hacia una buena cultura, hacia darle valor al agua y sobre todo nosotros, como dicen, acá pues tenemos 2,000 milímetros de lluvia al año, o sea, es donde más llueve, ¿no? Y donde menos se valora el agua. Muchas gracias de nuevo, doctor, y espero volver a Israel pronto. Siempre bienvenida.
Muchas gracias, ingeniero Xochitl. Pero no lo traiga a Edgar de nuevo, por favor. Edgar Chavé. Yo voy a ir por allá para seguir comiendo la rica comida. Muchas gracias. Y una última reflexión, por favor, doctor Diego. Adelante, si me hace favor. Que siempre es un gusto hablar con usted, y como Edgar conoce, a mí lo que más me interesa de estas presentaciones es el debate, y por eso me interesa hablar con ustedes. Y yo creo que es muy importante, como acaban de decir ahora, es que la gente entienda y cambiar, como dice, ese chip, esos paradigmas existentes, porque es un problema cultural, no es un problema tecnológico, es totalmente un asunto de cultura y de educación. Pero sin ese cambio, porque ustedes van a tener que hacer en algún momento cambios. Para hacer esos cambios van a tener que conocer exactamente a dónde están yendo. Y para eso necesita que la gente entienda y entienda esa cultura a dónde están yendo. Eso es básicamente. En resumen, menos plática y más acción, ¿no? Claro, hay que, sí, exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, maestro Fili. Pues ya nada más darle las gracias a Carlita por su precisa moderación que llevó a cabo en las dos participaciones, y me dio gusto conocer al doctor Diego, a Pedro, a Carlita y a Xochitl. La próxima vez venga usted también para Israel. Edgar no lo quiso traer, pero... No, por allá estaremos, si Dios quiere. Claro. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, pues gracias Carla, gracias maestro Filiberto. Y bueno, el día de mañana tendremos nuestra última sesión, nuestra última jornada de trabajo. Les recuerdo que empezaremos a las 8 de la mañana, hora del Centro de México, muy puntuales. Estaremos moderando la licenciada Carla y un servidor. Les recuerdo también que tendremos participaciones de nuestros capítulos estudiantiles de la Asociación Mexicana Hidráulica, pero particularmente la Universidad de Atenas el día de mañana. Y participarán también en las conferencias por parte de la Comisión Estatal de Aguas de Guanajuato, del Estado de Guanajuato, el ingeniero Abraham Soto, la doctora Dora Carreón, que nos compartirá respecto a la importancia de la medición en el agua subterránea. Y finalmente tendremos la participación de Edgar Segura para hablarnos de su experiencia en el conocimiento del manejo de hídrico en Israel. Y al final haremos de nuevo una serie de reflexiones para poder cerrar con un broche de oro y la clausura de nuestro evento. A todos ustedes que nos siguen desde todo México y desde algunas partes del mundo, les agradecemos mucho su presencia y nos veremos puntualmente el día de mañana. Que estén muy bien y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.